Buenos días con todos, mi nombre es María Cristina Yucra Sosa y para dar inicio a las ponencias virtuales del Laboratorio de Fisiología Humana, en esta ocasión vamos a hablar del potencial de acción. Bien, como vimos en anteriores clases, en la estructura de la membrana íbamos a tener proteínas de dos tipos. Unas proteínas periféricas que iban a servir para el reconocimiento celular y otras proteínas integrales, cuya función va a ser formar sistemas de transporte. Vimos además que estos sistemas de transporte se van a coordinar para generar una diferencia de concentraciones de electrolitos, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular, y además van a mantener estas concentraciones de tal manera que sean compatibles con la vida. ¿Y para qué sirven estas diferencias de concentraciones? Sirven para generar un potencial. ¿Y qué es un potencial? Cuando hablamos de potencial estamos hablando de energía. Entonces el potencial va a ser la energía que se va a generar por la diferencia de concentraciones y que va a ser usada por los canales iónicos para generar un potencial de acción. Entonces, hasta este punto tenemos que el mantenimiento de concentraciones tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular va a ser fundamental para la diferencia de potencial eléctrico en reposo. ¿Y cómo medimos el potencial? Lo medimos mediante el uso de microelectrodos. Estos microelectrodos nos van a dar un resultado en voltajes, es decir, en milivoltios. Por ejemplo, tendremos que la célula nerviosa tiene un potencial de menos 90 milivoltios. Y ahora, ¿por qué estos electrodos van a registrar una diferencia de voltaje? Porque en realidad lo que están registrando es una diferencia de cargas. Es decir, que si no hay un desequilibrio de cargas a través de la membrana, no voy a tener una diferencia de voltaje. Veamos este ejemplo. En la primera imagen vemos dos compartimientos que están separados por una membrana que es íntegra, que no permite el paso de iones. Ambos compartimentos van a tener concentraciones iguales de iones tanto positivos como negativos, es decir, que si yo cuento los iones positivos van a estar en la misma cantidad que los iones negativos y podemos decir que estos se van a neutralizar. Entonces no va a haber una diferencia de voltaje. Por lo tanto, si yo coloco un microelectrodo en este compartimento, no voy a tener un potencial. Pero ahora, ¿qué pasa si esta membrana desarrolla poros que van a ser selectivos para el potasio? Lo que va a pasar es que los iones potasio, al estar en mayor cantidad en el intracelular, van a empezar a fluir hacia el líquido extracelular. Entonces, esto va a hacer que el líquido extracelular tenga mayor cantidad de iones positivos y que el líquido intracelular se vuelva negativo con respecto al líquido extracelular. Es decir, acá sí existe una diferencia de cargas, es decir, va a existir un voltaje. Algo importante hasta este punto es que siempre que medimos el potencial de acción, lo vamos a hacer del líquido intracelular con respecto al extracelular. Entonces, hasta ahora tenemos que el potencial va a estar generado por la diferencia de concentraciones y por el movimiento de solutos y iones. Además, tenemos que saber que este movimiento de solutos y iones va a estar impulsado por dos fuerzas que se van a llamar fuerzas impulsoras. La primera de ellas vemos que va a estar originada por la diferencia de concentración y se va a llamar gradiente de concentración. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vemos el sodio. Vemos que tenemos una mayor cantidad de iones sodio en el extracelular y por lo tanto este gradiente de concentración va a hacer que el sodio fluya hacia el intracelular, es decir, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. La segunda fuerza impulsora va a estar generada por la diferencia de cargas y va a ser el gradiente de potencial eléctrico. De igual manera con el sodio, vemos que el sodio es un ion cargado negativamente y que el interior de la membrana va a estar cargado, el sodio va a ser un ion cargado positivamente y el interior de la membrana va a estar cargado negativamente. Entonces nosotros sabemos que iones con cargas opuestas se atraen, por lo tanto el sodio también va a fluir de acuerdo a su carga. Algo importante es que este gradiente de potencial eléctrico va a ser útil solo para iones y solutos con carga. Entonces, si yo sumo ambos gradientes,
voy a tener una fuerza impulsora neta que se va a llamar gradiente de potencial electroquímico o gradiente electroquímico. ¿Y qué va a ser este? Va a ser la tendencia de un soluto a atravesar la membrana a favor de su gradiente. Ahora, vamos a ver que tenemos dos tipos de potencial, un potencial de difusión y un potencial de equilibrio. El hecho de que estas dos flechas estén opuestas me indica que ambos potenciales también van a ser opuestos. Veamos en este ejemplo. El primero, el potencial de difusión va a ser la diferencia de potencial que se genera cuando un soluto cargado, es decir, un ion, va a difundir a través de la membrana a favor de su gradiente. Por ejemplo, en este caso tenemos el potasio. Sabemos que tenemos mayores concentraciones de potasio dentro de la célula. Por lo tanto, el potasio va a tener una tendencia a salir hacia el extracelular. Entonces, la tendencia del potasio a salir va a ser el potencial de difusión. Algo importante acá es que el potencial de difusión lo vamos a medir en milivoltios y que la carga o el signo de este potencial va a ser de acuerdo a la carga del ion. Es decir, por ejemplo, si el potasio es positivo, el potencial de difusión para el potasio también será positivo, porque estoy llevando cargas hacia el líquido extracelular. Además, para el potencial de difusión, yo necesito dos requerimientos básicos. El primero es que haya una fuerza impulsora neta, es decir, que haya un gradiente electroquímico, y este gradiente va a ser el que va a determinar la dirección. En este caso será del intra hacia el extra. Y el segundo requerimiento básico es que debo tener una membrana permeable o una membrana con conductancia, es decir, que tenga canales abiertos para este ion. En este ejemplo, en la primera figura vemos dos compartimentos que están separados por una membrana selectiva para el ion sodio. Y como tenemos mayores cantidades de sodio en el compartimento 1, el gradiente de este ion va a hacer que este fluya hacia el compartimento 2. Entonces va a hacer que el compartimento 2 a la larga se vuelva positivo con respecto al compartimento 1. Entonces esto va a ser el potencial de difusión de sodio. Y de igual manera, en el segundo ejemplo, tengo una membrana que en este caso es selectiva para cloro. De la misma forma vemos que tenemos mayores concentraciones de cloro en el compartimento 1 y menores concentraciones de cloro en el compartimento 2, por lo cual el cloro tenderá a difundir hacia el compartimento 2, generando que luego el compartimento 2 se vuelva más negativo con respecto al compartimento 1. Tenemos que saber ahora que la difusión de un ion no va a ser infinita. Es decir, que esta difusión se va a detener por acción del mismo ion cuando éste va a alcanzar su equilibrio. Vemos en la primera imagen dos compartimentos que están separados por la membrana celular y vemos que hay una difusión neta de iones negativos de un compartimento a otro. Sin embargo, va a llegar un punto en el que el número de iones negativos dentro de un compartimento va a ser igual al número de iones negativos dentro de otro compartimento. Entonces es aquí donde se detiene la difusión. Entonces, el potencial que va a detener la difusión se va a llamar potencial de equilibrio. Entonces tendré que este es el potencial de difusión y este va a ser el potencial de equilibrio. Como ven, ambos son de la misma magnitud, pero tienen cargas opuestas. Entonces, el potencial de equilibrio va a ser el potencial de difusión que se opone a la tendencia que tiene un ion a difundir a favor de su gradiente. ¿Y cómo medimos este potencial de equilibrio? Lo vamos a medir utilizando la ecuación de Nernst. Entonces, la ecuación de Nernst va a calcular el potencial de equilibrio para cada ion por separado y lo va a convertir en una diferencia de concentraciones. Acá tenemos la ecuación de Nernst. Como vemos, tenemos el potencial de equilibrio para un ion dado y esta va a ser una constante. Tenemos que R es la constante de los gases y F es la constante de Faraday y T va a ser la temperatura, es decir que para que todo esto sea constante tengo que tener una temperatura constante a 37 grados Celsius. Cuando todos estos valores son constantes, esto va a tomar el valor de 60 milivoltios o 61 milivoltios en la mayoría de libros. En Guyton y en Bell usan 61 milivoltios, pero en otros libros como Constanzo usa 60 milivoltios. Pero para esta ocasión vamos a utilizar el valor de 61 milivoltios.
Entonces tenemos simplificado la fuerza electromotriz en milivoltios va a ser 61 por el logaritmo en base 10 de la concentración intracelular sobre la concentración extracelular de un ion dado. Entonces, si nosotros desarrollamos la ecuación de Nernst, por ejemplo, para el potasio, vimos que el potencial de difusión primero iba a tener que tener dos requerimientos. Primero, que la membrana sea permeable. En este caso tenemos una membrana permeable para el potasio y después que haya un gradiente. Tenemos que el potasio en el intra es 140 y el potasio en el extra es 4. Entonces vamos a tener un gradiente que va a hacer que el potasio fluya del intracelular al extracelular. Entonces, cuando realizamos la ecuación de Nernst para el potasio, vamos a tener un potencial de Nernst de menos 94 milivoltios. Y ahora, ¿cómo determinamos el signo de la ecuación de Nernst? Es simple, solo lo hacemos razonando. Hemos dicho que el potencial de difusión para un ion va a tener el signo igual a la carga del ion. En este caso, el potencial de difusión para potasio va a ser positivo porque el potasio es un ion positivo. Y el potencial de equilibrio va a tener que ser negativo porque se contrapone al potencial de difusión. Es por eso que tenemos menos 94 milivoltios. Y si realizamos la ecuación de Nernst para el sodio, vamos a tener un valor de 61 milivoltios. Bien, ahora vamos a hablar de potencial de membrana. Tenemos que saber que vamos a tener dos tipos de potencial de membrana, uno que va a estar dado en reposo y otro que va a estar dado en acción. El potencial de membrana en reposo va a ser la diferencia de potencial que existe a través de una membrana de una célula excitable, pero cuando ésta está en su estado no estimulado. Entonces tenemos que saber también que este potencial de membrana se establece mediante los potenciales de difusión de diversos iones que se encuentran en la membrana. Entonces vamos a ver que los canales o los sistemas de transporte que van a estar contribuyendo a este potencial de membrana van a ser dos: los canales de fuga de potasio y la bomba sodio-potasio. Acá tenemos los canales de fuga de potasio. Como ven, estos van a sacar potasio. Entonces, ¿cómo mido la contribución de estos canales de fuga de potasio al potencial de membrana? Utilizando la ecuación de equilibrio de Boltzmann. ¿Por qué no utilizo la ecuación de Nernst en este caso? Porque la ecuación de Nernst supone que la membrana es permeable a un solo ion. Sin embargo, los canales de fuga de potasio, si bien es cierto que son permeables a potasio, también son permeables a sodio. La diferencia es que la permeabilidad de estos canales para el potasio es 100 veces más que su permeabilidad por el sodio. Sin embargo, también va a haber una contribución de sodio, aunque muy pequeña. Entonces, al reemplazar los valores de potasio en la ecuación de equilibrio de Boltzmann, vamos a tener un valor de menos 86 milivoltios. Pero hemos dicho que la célula nerviosa tiene un potencial de membrana en reposo de aproximadamente menos 90 milivoltios. ¿Y dónde están los otros menos 4 milivoltios? Van a estar precisamente dados por la bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, acá tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. Sabemos que esta tiene un ciclo enzimático que es muy característico de la bomba. Primero tenemos que saber que esta bomba, en su estado inactivo, siempre está unida con una molécula de ATP y que tiene una compuerta externa y una compuerta interna. Normalmente la compuerta interna está abierta. Esto permite la entrada de 3 iones sodio hacia el interior de la bomba. Y esto genera a su vez que se cierre la compuerta interna y que el ATP se destruya y quede solo el fosfato unido a la bomba con la liberación de ADP. Esto hace que se abra la compuerta externa y a su vez la apertura de la compuerta externa va a hacer que los 3 iones sodios atrapados en el interior fluyan hacia el interior y que puedan entrar 2 iones potasio. Al entrar los 2 iones potasio, vamos a ver que se va a cerrar la compuerta externa y se va a liberar el fosfato que estaba unido a la bomba. En este punto tenemos que ambas compuertas están cerradas. Entonces acá vamos a ver que entra otra molécula de ATP y lo que hace esta molécula de ATP es que abre la compuerta interna, haciendo que los 2 iones potasio puedan ser liberados hacia el interior de la célula. Entonces, en resumen, lo que hace la bomba de sodio-potasio es que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Y cuando medimos la contribución de esta bomba al potencial, vamos a tener menos 4 milivoltios, que sumados junto con los menos 86 milivoltios de los canales de fuga de potasio van a dar un total de menos 90 milivoltios.
Ahora vamos a ver el potencial de acción. El potencial de acción va a estar originado por cambios súbitos que ocurren en el potencial de membrana en reposo hasta un potencial positivo y va a tener la principal función de conducir una señal nerviosa. Pero ¿qué hace que una célula de lo que está en reposo pase a su estado activo? Que esta célula sea estimulada. Entonces vamos a tener tres tipos de estímulos. Primero tenemos los estímulos químicos, como por ejemplo en la placa neuromuscular vemos que la liberación de los neurotransmisores de acetilcolina van a hacer que se abran los canales de sodio. Vamos a tener también estímulos eléctricos. Por ejemplo, la estimulación eléctrica del nódulo sinusal va a causar la contracción de las células miocárdicas de las aurículas y de los ventrículos. O por ejemplo, vamos a tener estímulos físicos, principalmente en las microvellosidades del órgano de Corti, que van a captar el movimiento del líquido y lo van a convertir en una señal nerviosa. Vemos entonces que al aplicar un estímulo a una célula o una corriente estimuladora, esta va a pasar de su potencial de membrana en reposo, que generalmente es menos 90 milivoltios, a un potencial de membrana en acción que va a ser positivo. Y esto se va a generar debido a la apertura y el cierre de distintos canales, que en este caso van a ser canales iónicos. Hemos visto canales iónicos de tres tipos: canales iónicos activados por voltaje, activados por ligando y activados por segundos mensajeros. En esta ocasión, los canales que intervienen son los canales iónicos dependientes de voltaje, que van a ser de sodio y de potasio. Primero tenemos que entender que el canal de sodio va a tener dos compuertas, una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. Esto es sumamente importante porque esto va a determinar que el canal de sodio se encuentre en tres estados a lo largo de toda la espiga de la despolarización, y a partir de esto es que se va a dar el periodo refractario tanto absoluto como relativo. Entonces, vemos que el canal iónico de sodio en su estado de reposo, que es cuando la célula también está en reposo a menos 90 milivoltios, va a tener la compuerta de activación cerrada, pero la compuerta de inactivación abierta. Pero cuando el potencial se va haciendo menos negativo y alcanza un umbral entre menos 70 y menos 50 milivoltios, esta compuerta de activación se abre, y lo que permite es la entrada de iones sodio hacia el interior de la célula. Este mismo aumento de voltaje, milisegundos después, va a hacer que la compuerta de inactivación se cierre, cesando así el flujo de iones sodio, y esto va a generar a su vez que el potencial de membrana comience a recuperarse. El canal iónico de potasio, en cambio, solo tiene una compuerta y tiene dos estados. En el estado de reposo, la compuerta está cerrada, por lo tanto no hay flujo de iones potasio, y en el estado activo, en donde la compuerta está abierta, y por lo tanto hay un flujo de iones potasio hacia el exterior celular. Ahora tenemos que ver cómo estos canales van a funcionar de una manera coordinada para generar el potencial de acción. Vamos a ver que el potencial de acción tiene 4 fases y toda la espiga va a durar aproximadamente de 0,3 a 0,4 milisegundos. Vamos a tener primero la fase 3, que en realidad es la última fase, que es la fase de reposo, que es cuando el canal iónico de sodio se encuentra en su estado de reposo con la compuerta de inactivación abierta, pero la compuerta de activación cerrada, mientras que el canal iónico de potasio está bloqueado. Entonces, cuando a esta célula le aplicamos un estímulo, la célula abre canales lentos de sodio, lo que permiten la entrada de iones sodio al interior de la célula. Esto hace que la célula adquiera un potencial de membrana más positivo, y cuando la célula llega a un umbral que va a ser entre menos 70 y menos 50 milivoltios, un promedio de menos 60 milivoltios, esta célula va a disparar su potencial de membrana, y esta va a ser la fase 0, que va a ser la fase de despolarización. Entonces, en la fase 0 lo que va a ocurrir es que el canal iónico de sodio abre su compuerta de activación y permite el ingreso de iones sodio, pero el aumento de voltaje
hace que la compuerta de inactivación se cierre milisegundos después. Entonces, cuando la célula ha llegado a su potencial máximo de despolarización, los canales de potasio se abren. ¿Para qué? Para permitir la salida de iones potasio. Y a esta fase la conocemos como la fase 1 de despolarización, que es cuando la célula va a recuperar su potencial de membrana en reposo. La fase 2, que es la que vemos acá, va a ser la fase de hiperpolarización. Esta hiperpolarización se da porque los canales de potasio se siguen manteniendo abiertos a pesar de que la célula ya ha llegado a su potencial de reposo. Entonces, acá va a entrar en funcionamiento una bomba muy importante, que es la bomba de sodio-potasio TPasa. La bomba de sodio-potasio TPasa hace que esta célula pase de la fase 2 o de hiperpolarización a la fase 3, es decir, que regrese a su potencial de membrana en reposo. Entonces, acá vamos a ver el término de periodos de refractario absoluto y relativo. Hemos dicho que estos periodos dependen de la activación y la inactivación de los canales de sodio. Los canales de sodio estaban en 3 estados: estado de reposo, estado activo y estado inactivo. Sabemos que en la fase 3 o en la fase de reposo van a estar en su estado de reposo, pero que en la fase 0 de la despolarización, primero los canales de sodio van a entrar en un estado activo con la entrada de iones sodio, pero milisegundos después se van a inactivar. Entonces, cuando estos canales de sodio se mantienen inactivos ante cualquier estímulo, se va a denominar periodos de refractario absoluto, porque ningún estímulo va a poder abrir estos canales de sodio. Pero cuando estos canales de sodio están volviendo a su estado de reposo, se va a denominar periodo de refractario relativo. ¿Por qué? Porque se puede desatar una despolarización, pero el estímulo tiene que ser mucho más grande para poder generar un potencial de acción. Entonces, acá también vamos a ver el término de potencial umbral. El potencial umbral va a ser el voltaje al cual se van a activar los canales de sodio activados por voltaje, es decir, a partir de donde la célula dispara su potencial de membrana. Ahora, la propagación del potencial de acción va a tener una velocidad que va a depender principalmente, 1, del grado de mielinización y 2, del diámetro de la fibra nerviosa. Tenemos que saber que la propagación del potencial de acción se va a dar en todas las direcciones y se va a dar alejándose del sitio de estímulo hasta que toda la membrana sea despolarizado. Entonces, acá vamos a ver un concepto muy importante, que es el concepto de la ley del todo o nada. Esta ley del todo o nada en realidad tiene dos interpretaciones. La primera de ellas, la vamos a entender mejor acá, que nos dice que cuando la célula ha llegado a su potencial de umbral, sí o sí se va a despolarizar. Es decir, que si yo a una célula le aplico un estímulo y ésta no llega a su potencial de umbral, no se va a despolarizar, pero si sobrepasa el potencial de umbral, sí se va a despolarizar. Y el segundo concepto de la ley del todo o nada nos quiere decir que una vez que se ha despolarizado una parte de la membrana, si la célula tiene las condiciones adecuadas, el potencial va a viajar a lo largo de toda la célula, pero si no hay las condiciones adecuadas, el potencial simplemente no viaja en lo absoluto. Y por último, para terminar con esta exposición, vamos a ver algunas aplicaciones clínicas del potencial de acción. Primero evaluaremos algunos trastornos hidroelectrolíticos, en este caso la hipercalemia y la hipocalemia. Bueno, como saben ustedes, la hipocalemia o hipopotasemia son las concentraciones bajas de potasio en el líquido extracelular. Sabemos que normalmente los potenciales de membrana en reposo neuronales van a estar cerca del potencial de equilibrio de potasio, y esto se debe a que hay una concentración mucho mayor de iones potasio dentro de la célula en comparación al medio extracelular. Entonces, ¿qué pasa si la concentración extracelular de potasio en la neurona disminuye? Es decir, si yo tengo una hipocalemia. Lo que pasa es que el potasio va a salir de la célula
y esto va a hacer que el potencial de equilibrio o el potencial de membrana en reposo se haga aún mucho más negativo, haciendo que la célula tenga mayor dificultad para producir un potencial de acción. Si esto lo aplicamos a un miocito o una célula cardíaca, podríamos interpretarlo como un paro en diástole. ¿Por qué? Porque la célula no va a poder contraerse. Al contrario, si hablamos de una hipercalemia, que van a ser las concentraciones elevadas de potasio en el líquido extracelular, vamos a ver que estas concentraciones elevadas de potasio van a impedir precisamente la fase de la depolarización, que recordamos que en esta fase consiste en la salida de potasio. Pero al haber concentraciones elevadas de potasio, van a bloquear esta salida. Por lo tanto, en este caso, la célula se va a quedar en su estado de despolarización y va a tener un potencial de acción mucho más prolongado. Y de igual manera, si lo aplicamos al miocito cardíaco, lo vamos a interpretar como un paro en sístole, porque el miocito se ha contraído, pero no va a poder relajarse. Asimismo, vamos a ver que algunos anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, la carbamazepina, la oxcarbamazepina, el ácido valproico o el topiramato, van a actuar a nivel de los canales de sodio mediados por voltaje. Acá también van a actuar los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína y la bupicaína. Lo que van a hacer estos anticonvulsivantes y estos anestésicos locales es que van a inhibir estos canales. Van a inhibir los canales de sodio, por lo tanto van a inhibir el potencial de acción y van a inhibir la transmisión sináptica. A su vez también vamos a ver una serie de toxinas. Las toxinas pueden actuar de dos maneras, ya sea activando los canales o inhibiendo los canales. Vamos a ver, por ejemplo, toxinas como la saxitoxina, que la vamos a encontrar en algunas especies marinas y que van a actuar de la misma manera que los anticonvulsivantes, inhibiendo los canales de sodio, causando parálisis total y muerte. Y vamos a ver otras toxinas como por ejemplo los venenos de algunas ranas venenosas, de los escorpiones o de las anémonas, o incluso en los insecticidas más comunes como el DDT o las piretrinas. Vamos a ver que van a actuar facilitando la apertura de los canales de sodio, por lo tanto van a disminuir el potencial de umbral y van a hacer que estos canales se abran con potenciales negativos que van a estar más próximos al potencial de reposo normal. Esto hace que la membrana se vuelva hiperexcitable y que el potencial de acción se prolongue. Si esto lo interpretamos en células cardíacas, se puede generar extrasístoles y arritmias, y en células musculares se van a generar convulsiones. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.